La gran mezquita de Córdoba es un concierto de la vista, nacida de un sueño y de una nostalgia, la del último de los príncipes omeyas. Con esta mezquita, el 785, comenzó el arte hispano-musulmán. Con ella se creó un nuevo tipo de espacio, sobre todo por la forma de los elementos que le dan ritmo. El hecho de hacer ascender y de mantener elevadas las masas por una estructura inferior más débil, nos da la impresión física de una respiración, de una elevación y de una expansión. Este sentimiento se refuerza por el hecho de que los arcos superiores son de medio punto y los inferiores son de herradura. Es un círculo que se dilata como un globo que se inflara en su ascensión. Una concepción así, sin precedente en la historia de la arquitectura o la ingeniería y nunca vuelta a adoptar después de Córdoba, constituye un desafío a las leyes del equilibrio, porque el peso mayor está arriba, en lo alto, y sus arcos reposan sobre los reducidos capiteles de las columnas, frágiles en relación con la enorme carga que sustentan. La solución técnica, como es normal dentro de la perspectiva islámica, está subordinada a consideraciones de tipo simbólico. No se trata de realizar una proeza arquitectónica, sino de crear un espacio de un nuevo tipo, acorde con las necesidades de un lugar destinado a acoger una gran asamblea de creyentes reunidos para orar conjuntamente. Este espacio es un espacio sin fronteras. El bosque de estas 1100 columnas de mármol, de dominante gris, pero con vetas de rojo oscuro y de verde marino, tiene cerca de nuestros ojos los destellos de la aurora, para pasar insensiblemente en la lejanía al dominante azul que tiene la noche. El conjunto de los arcos superiores despliega, por encima de nuestras cabezas, a pesar de su densidad, un auténtico encaje de piedra, en el que surgen infinidad de arabescos, de diseño siempre distinto, siguiéndonos en nuestra marcha por el desplazamiento de planos y el entrecruzarse de arcos y curvas. No podemos sentirnos nunca perdidos en este bosque encantado, aunque apenas percibamos sus límites, que se disuelven en la profusión de los fustes de las columnas o en el frondoso palmeral de los arcos, que nos impiden recordar que existe un techo. El ingenio humano no conoce límites. Su habilidad ha destruido casi todas las barreras y limitaciones físicas. El hombre es rápido, vuela, domina los secretos de la materia. Ha realizado todos sus sueños. Sin embargo, en esta época del triunfo de la ciencia y la tecnología, no faltan quienes piensan que las relaciones entre el hombre y sus creaciones tecnológicas están comenzando a invertirse, si no es que ya se invirtieron hace tiempo. En la civilización occidental, los medios se han convertido en un fin. La ciencia y la tecnología ya no están adaptadas al entorno, no están al servicio del hombre. Antes, al contrario, el hombre y su entorno están subordinados al desarrollo autónomo y devorador de las ciencias y las técnicas. El resultado de esta inversión entre medios y fines es que, 2 siglos después de la revolución industrial, en la que falsos profetas predecían el desarrollo ilimitado del hombre de la mano de la nueva tecnología, la mitad del mundo lucha por su supervivencia y el resto afronta un porvenir lleno de incertidumbre. Esta enfermedad de la civilización occidental, rectora del mundo actual, ha sido llamada la modernidad. La capacidad de invención del ser humano es algo consustancial a su naturaleza.
nunca le ha sido posible dejar de inventar. El célebre árbol de la ciencia del bien y del mal, causa de la expulsión del hombre del paraíso, podría quizás ser llamado sin más el árbol de la ciencia. Porque la ciencia en sí no es ni buena ni mala, pero sus frutos sí que pueden ser aplicados tanto al bien como al mal. ¿Hay inventos necesarios y otros innecesarios? ¿Debería haberse detenido la cadena de los inventos, de los ingenios, cuando todavía estaba al alcance de la mayoría de los hombres su uso y su control? ¿Existió ese momento de la historia humana? En el siglo IV antes de Jesucristo, el joven Alejandro se convirtió en señor del mundo antiguo. Dominó toda Grecia, conquistó el imperio persa, Egipto y buena parte de la India. Era considerado como un semidios. La breve pero intensa carrera de Alejandro tuvo una gran importancia para el desarrollo de la ciencia universal. Decidió crear una nueva capital para su recién inaugurado imperio universal. Reuniría en ella todo el prestigio de las armas, el comercio y la sabiduría. Se llamaría Alejandría y estaría situada en Egipto, a orillas del Mediterráneo. Pero Alejandro murió antes de ver terminada su ciudad. Su heredero, Ptolomeo Sóter, era más afín a las ciencias que a las conquistas militares. Concluida la ciudad, se dispuso a hacer de ella un nuevo centro de cultura, digna heredera de Atenas, Egipto y Babilonia. Gastó enormes sumas de dinero en reunir la más fantástica biblioteca de la antigüedad y fundó el Museum, el Templo de las Musas, al que atrajo a los principales pensadores del mundo civilizado. Durante 200 años la ciencia brilló con su máximo esplendor en la ciudad de Alejandro y Ptolomeo. Varios de los talentos más sobresalientes de la humanidad se desarrollaron en aquel propicio ambiente intelectual. Uno de estos hombres de la clase intelectual de Alejandría es el que más nos interesa para hacer un estudio de las ciencias físicas y mecánicas: Arquímedes. En Arquímedes se da el punto de partida de una nueva mentalidad. Con él nace el interés de los científicos para extraer a partir de las leyes físicas dispositivos mecánicos que den ventajas al hombre. Y con él, la ciencia comienza a tener una importancia directa en los asuntos de Estado. Es el primer ejemplo de un científico valorado y requerido por el gobierno en virtud de sus conocimientos prácticos. Otro alejandrino célebre fue Herón, constructor de máquinas curiosas y útiles, pero que no encontró eco para sus hallazgos. Su más famosa invención fue una turbina de vapor en estado embrionario, la primera utilización de una nueva fuente de energía. Pero su invento pasó sin pena ni gloria en una época en que la abundancia de esclavos no causaba problemas de mano de obra. Después del período alejandrino, el mundo clásico llega a una grave crisis de agotamiento. Multitud de causas se dieron cita para que aquel sistema antaño brillante y vigoroso se disolviera por falta de estímulos. Es un típico caso de agotamiento histórico del que hasta ahora no se ha librado ninguna cultura en particular. Pero también ha sido una constante en la historia que cuando una cultura declina, otro pueblo más joven y vigoroso aparece en el horizonte lleno de energías. En cuanto a la utilización práctica de los principios físicos y de ingeniería, el Islam tuvo su visión particular del problema. Sus principales preocupaciones fueron eminentemente de orden constructivo y práctico, aunque también desarrollaron una tecnología no práctica, curiosa como diríamos hoy. Otras derivaciones de la ciencia y el maquinismo o no les interesaron o fueron consideradas abiertamente como un conjunto de conocimientos que cuando no resultaban inútiles eran al menos peligrosos. Excepto en ciertas regiones del Islam, el agua era escasa en el resto.
Al ser la agricultura el principal medio de vida de la época, se desarrollaron cuantos medios técnicos permitían un mejor aprovechamiento del líquido elemento. Las técnicas de extracción del agua comienzan con los sistemas de sondeo, a los que siguen toda clase de pozos artesianos y sistemas a base de animales, hombres o viento. Se construyen canales, diques y represas para conseguir embalses y pantanos. Norias que a menudo se hacen gigantes y que han seguido en funcionamiento a través de los siglos. El hombro curvado inclinado hacia la tierra abreva el polvo con lluvia de perlas. Su parte superior dispara, cual arco sonoro, rayos de agua todo alrededor, comparable a las esferas celestes, pues sus efusiones parecen cometas combatiendo la sequía. Es un juglar que, encantado por el baile de las ramas, da volteretas armado de espadas brillantes. No creo que sea de sed que gima tanto, si las aguas corren por sus hombros, más bien que ella sea cantadora y el jardín un bebedor, pues siempre bebida y cante van unidos. En el Tigris existió una extensa red de canales artificiales de navegación, de los que el más famoso fue el canal Isa, de 65 kilómetros de recorrido, que llegaba desde el río Éufrates hasta Bagdad. En las ciudades el agua era objeto de cuidadosa canalización y repartición. En el siglo XVI, el ingeniero italiano Geranello Turriano estudia los trabajos hidráulicos de los musulmanes en Toledo. La tecnología árabe, basada en la presión del aire y del agua aplicada a fuentes, molinos y elevadores de agua, forman la base de los estudios de Torricelli. En todo el mundo islámico han quedado testimonios de una destreza que ha sabido resistir sólidamente el paso de los siglos. Otros conocimientos de física e ingeniería tienen su aplicación en las diversas industrias características de los antiguos países islámicos, como la industria del papel, introducido en Occidente por los árabes. Fueron famosas las fábricas de papel de Samarcanda y Jorazán. También fueron importantes las industrias del jabón y del azúcar de caña. Y la construcción naval, a cuya técnica se deben aportaciones tan importantes como la vela latina
y el timón de codaste. El mundo árabe musulmán disponía de importantes recursos mineros. Sus principales zonas de explotación eran el Magreb, España y sobre todo Persia. Fue célebre la región de Ganzak, en el Kurdistán, que era conocida como Ecbatana de los Magos. En ella se daban el oro rojo y el amarillo, la plata, el cobre y el mercurio. Fue una de las primeras refinerías de petróleo que han existido. Existían hornos de fundición en Jorasán, donde se llegaron a fabricar puertas de hierro de hasta 5 toneladas. Se fabricaba acero en Samarcanda, sables en Chalak y Toledo, bronce en el Turquestán y en Mosul aparatos de precisión. Además de estos aspectos industriales, se prestaba también atención al estudio de las leyes físicas que los posibilitaban. Un buen ejemplo nos lo aporta Tabit ibn Qurra, con su tratado de las máquinas simples. Los hermanos Musa y Al-Kazini, cuyos tratados sobre la balanza y los centros de gravedad vieron la luz en Bagdad en el siglo X. La otra tecnología, que fue muy apreciada entre los árabes, es la que podemos llamar no práctica, la que va más allá de las preocupaciones ordinarias del hombre. La civilización musulmana tenía los conocimientos para poder construir complicadas máquinas, al estilo de los antiguos alejandrinos. Pero su desconfianza hacia el maquinismo como algo que no está en armonía con el ambiente natural hizo que se consideraran los dispositivos automáticos más como objeto de entretenimiento que como vía de evolución científica. La célebre obra de Al-Jazari, dedicada a los artilugios mecánicos, es la más completa producción islámica en este sentido. Recopilaba cerca de 400 complicados ingenios, entre los cuales algunos eran de uso práctico. En este tipo de tratados aparecen ingeniosos surtidores, aparatos hidráulicos, curiosos autómatas e instrumentos musicales automáticos. La mayoría de ellos no pasaron de ser objetos de distracción en las distintas cortes del Islam, porque la mentalidad musulmana consideraba peligroso desarrollar excesivamente la tecnología basada en el uso de metales o de fuego. Al igual que los chinos, que inventaron la pólvora pero nunca la utilizaron con fines violentos, los árabes antepusieron la armonía con la naturaleza a un excesivo desarrollo técnico que podía acabar volviéndose contra el hombre. Hoy, en el mundo moderno, con frecuencia se considera a la tecnología como una aplicación de la ciencia, pero al mismo tiempo, los productos tecnológicos actuales están muy alejados del arte y de la belleza. En realidad, la pérdida del equilibrio entre el hombre y la naturaleza se relaciona directamente con el mal uso y la excesiva utilización de la tecnología, cuyos resultados están a la vista de todos. El Islam también desarrolló su propia tecnología. Llevó a cabo importantes avances, tales como la construcción de depósitos que han durado más de 1000 años, la creación de sistemas de irrigación subterránea, la construcción de importantes edificios que han sobrevivido a los terremotos durante cientos de años. También en el Islam se inventaron máquinas complejas siguiendo la tradición de Herón y Filón de Alejandría y de Arquímedes. Pero estas máquinas
se concebían y construían principalmente para el entretenimiento, más que para un uso de tipo económico que destruye la relación inmediata entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza. La ingeniería técnica islámica y por lo tanto sus logros mecánicos, aunque fueron bastante interesantes desde el punto de vista de estas ciencias, tal y como son vistas hoy en Occidente, son incluso más interesantes desde el punto de vista de que proporcionaron la base material de una espléndida civilización, sin necesidad de destruir el equilibrio entre el hombre y el mundo que le rodea. Utilizaron las fuerzas de la naturaleza de tal manera que no destruyeron los ritmos naturales y así permitieron al hombre vivir en paz y armonía con su entorno natural. La ciencia y la técnica musulmanas resaltan un aspecto fundamental que acaso pudiera ser útil al considerar el enorme desarrollo que la tecnología occidental ha conocido en los últimos 100 años. No se debe perder de vista el conjunto al estudiar algunas de sus partes, pues lo más alto no debe ser sacrificado a lo más bajo. La ciencia debe conocer sus límites y no confiar en el progreso indefinido de algo que es finito por naturaleza. Desde esta perspectiva se expresaba el poeta del siglo XVI, Abd al-Rahman al-Jami, cuando en uno de sus versos nos confesaba: he perdido mi intelecto, alma, religión y corazón para conocer un átomo perfectamente. Pero nadie puede conocer al átomo en su totalidad. ¿Cuántas veces deberé repetir que nadie lo podrá conocer? Así pues, adiós.